Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a las cientos de millones de personas que ya vivían en estados de pobreza, de marginalidad, de hacinamiento o se veían obligadas a migrar o pertenecían a guerras o conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Comenzamos con un tema realmente preocupante: el hambre en el mundo. Un estudio anual de las Naciones Unidas, publicado este 13 de julio, descubrió que decenas de millones de personas han engrosado las poblaciones con desnutrición crónica en los últimos 5 años. Se trata del último informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que estima que casi 690 millones de personas pasaron hambre en 2019, un incremento de 60 millones desde el 2014. Los altos costos de los alimentos y la falta de acceso a los mismos son la ecuación para que miles de millones no puedan comer de manera saludable o nutritiva. Según el estudio, quienes padecen de hambre son más numerosos en Asia, pero se expanden más rápido en África. Ahora bien, la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la ONU, podría llevar a más de 130 millones de personas al hambre crónica para fines de 2020. La meta de la ONU de cero hambre en el mundo para el 2030 se escapa de las manos. En 2019 tuvimos cerca de 700 millones de personas. Cerca de 1 de cada 10 personas en el mundo estuvieron expuestas a niveles severos de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que no estamos progresando en la reducción de la desnutrición en el mundo. Por el contrario, todavía estamos registrando aumentos y no la disminución que tuvimos hace 5 años. En Argentina, una nueva ola de personas sin hogar está batallando para resistir el frío calcitrante del invierno austral. Los nuevos indigentes en Buenos Aires son personas que llegaron a las calles hace pocas semanas porque fueron despedidos de sus trabajos y no tuvieron cómo pagar más el alquiler. Muchos de ellos no quieren ir a alguno de los 43 refugios que ofrecen cerca de 3.000 camas. Para los que prefieren dormir a la intemperie, con temperaturas que alcanzan el punto de congelación, la ciudad de Buenos Aires distribuye mantas, ropa y comida caliente. La pandemia de COVID-19 aumentó de 8 a 11 millones el número de los argentinos que solicitan asistencia alimentaria al gobierno. Hay gente que se encontró en situación de calle sin haberle estado nunca, porque perdió su fuente de trabajo, por ejemplo. Entonces ya no pudo seguir pagando un alquiler y sosteniendo el estilo de vida que llevaba. Y mucha de esa gente es gente que trabajó toda su vida y que incluso le da vergüenza quizás pedir una ayuda. Con 1,9 millones de casos de COVID-19 y más de 74.000 muertes, Brasil continúa siendo el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo. Allí las poblaciones indígenas han sido golpeadas particularmente y el presidente de derecha, Jair Bolsonaro, trata de bloquear medidas para ayudarlos. Esperando pacientemente su turno, estos miembros de la tribu guaraní en Vía están en una prueba de COVID-19. El estado de Sao Paulo tiene cerca de 6.000 pueblos indígenas. Esta comunidad es particularmente vulnerable al coronavirus. Temo por mi abuela y por mi abuelo, porque son muy viejos. Si se contagian, morirán. En Brasil, las comunidades indígenas por lo general están lejos de los hospitales, en áreas donde no tienen la infraestructura básica. Se espera que este modelo que adoptó el Instituto Estatal de Sao Paulo para la investigación biológica pueda servir como un modelo para el resto del país. He venido hasta acá para ver si nuestra misión está siendo cumplida correctamente y para mostrarle a otras personas y estados que esto se puede hacer de manera simple. A lo largo de Brasil hay más de 11.000 casos de COVID-19 entre los indígenas y ha habido más de 420 muertes, incluyendo muchos líderes y curanderos tradicionales. Pero no se ve al gobierno como un aliado en esta lucha. Los grupos indígenas acusan al líder brasileño de derecha de descuidar a sus comunidades. El miércoles pasado, Jair Bolsonaro vetó aspectos claves de un proyecto de ley que pretendía ayudar a la población indígena a combatir el virus, incluyendo la obligación del gobierno de proveer camas hospitalarias, asegurar acceso a agua potable y la distribución de elementos para limpiar y desinfectar.
En Colombia, un grupo de líderes sociales cruzó la cordillera de los Andes para llegar a Bogotá y manifestarse contra el gobierno. Se trató de un plantón bautizado La Marcha por la Dignidad, una protesta pacífica en contra de los asesinatos de indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas de la comunidad LGBTI. Las consignas de la marcha, que exhortan al gobierno de Iván Duque a garantizar el orden público, exigen que se haga justicia y que los culpables de las atrocidades sean encarcelados. Colombia es un país que sufre constantemente y desde hace varios años de violaciones y asesinatos de niñas indígenas y otras mujeres, crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos. En la isla de Cuba, los ciudadanos están llegando al borde de la desesperación. La causa, el desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos tras casi 4 meses de cuarentena por el coronavirus. Largas filas y aglomeraciones se ven por estos días al frente de los supermercados de La Habana. Varios son los motivos. De acuerdo con el presidente Miguel Díaz-Canel, es por causa de las sanciones de Estados Unidos que califica de criminales. Otros analistas achacan la culpa al sistema comunista soviético, en el cual la economía de Cuba se veía forzada a importar 2/3 de su comida, la mitad de su combustible y la mayoría de sus materias primas. A medida que el desabastecimiento se profundiza en este país del Caribe, algunos cubanos temen un regreso al denominado periodo especial, cuando en los años 90 la economía cubana se desplomó tras la disolución de la Unión Soviética, su histórico aliado, y el hambre se propagó por la isla. Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra. No entra, tenemos que hacer de medicina por el mismo problema del bloqueo. Se la vamos a comprar a un país y ahí se meten ellos, intervienen, se lo compran a ese país, no deja, lo sancionan. Vamos ahora a Yemen, el país más pobre del Medio Oriente. Allí, el conflicto armado destruyó la ya frágil capacidad del país para alimentar a su población. La devastadora guerra de 5 años creó el peor desastre humanitario del mundo, con más de 3 millones de desplazados internos y 24 millones de personas dependiendo de la asistencia alimentaria para sobrevivir. Ahora, imagínense si a un ganadero yemení le llegase una peste de cabra y viruela ovina. Sería un desastre, pues un rebaño sano de ovejas significa la diferencia entre ganarse la vida y enfrentar el hambre. Al igual que muchos yemeníes, Ali Mohamed depende de la crianza de animales como su principal fuente de alimentos e ingresos. Vivimos con los animales y dependemos de ellos. Todo lo que tenemos es Dios y ellos. Son nuestros medios y fuente de ingreso, junto a la agricultura. Cultivamos, usamos nuestras manos y nos ganamos la vida trabajando duro y sudando, trabajando de manera honesta y alejándonos de cualquier trabajo inmoral. Con cerca de 70 ovejas, Mohamed sustenta a su familia en estas zonas remotas y desérticas del norte de Yemen. Pero debido a la pandemia y a la guerra, Mohamed mantenía sus ovejas sin servicios veterinarios. Un riesgo que advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja. La enfermedad viral de las ovejas y las cabras es potencialmente mortal, ya que contribuye a más del 50% de las muertes en el ganado. Y la viruela de las ovejas afecta la productividad y el rendimiento de los rebaños de ganado. Por lo tanto, esta campaña de vacunación es muy importante. Después de que los animales hayan recibido estas vacunas, estarán protegidos durante al menos un año por posibles infecciones de estas enfermedades. La campaña de vacunación de la Cruz Roja tiene por objetivo inmunizar a 2 millones de animales en Yemen contra los virus de la peste de cabra y viruela ovina. La idea es que los granjeros como Mohamed conserven un rebaño sano, pues es lo único que tienen. Más aún cuando solo se espera que las cosas en Yemen empeoren, porque además de la guerra y el coronavirus, los países donantes dieron un paso al lado y recortaron el dinero que servía para paliar el hambre. En Grecia, la temporada turística comenzó desde que se abrieron las fronteras el 15 de junio. Pero incluso si el país heleno solo ha perdido cerca de 200 personas por COVID-19, los turistas han rechazado de tajo a las islas griegas como destino de vacaciones. Las consecuencias ya se ven. La semana pasada, en Rodas, una niña desnutrida se desmayó de hambre.
A poca distancia de Rodas, en Kos, la situación es similar. Un habitante de cada 2 trabaja en turismo, donde el sector muestra una caída vertiginosa de más del 70%. Los desempleados comienzan a sentir el hambre, pero la dignidad no les deja de mostrarla. La historia de este fenómeno a continuación. Es un verano inusualmente tranquilo en esta isla turística. Kos es una de las muchas víctimas colaterales de la pandemia. Una disminución en los vuelos, más las medidas de distanciamiento, abocaron a muchos hoteles a permanecer cerrados. Una desgracia para Valentini, quien de repente se encuentra sin trabajo. Esta era la piscina donde solíamos servir a los clientes. Mírenla ahora. Los propietarios habían comenzado los trabajos de redecoración, pero todo se detuvo con la pandemia. 534 euros al mes es la ayuda que el Estado griego otorga a los trabajadores turísticos que ahora están desempleados. Pero la cantidad no es suficiente para vivir. Aquí está el sol y el mar, pero eso no nos alimenta. A principios del mes nos preguntamos si tendremos suficiente para comer. Esa es una pregunta. A sus 46 años, esta mujer ha estado multiplicando esfuerzos para encontrar trabajo, pero hasta ahora todo ha sido en vano. Lo siento, todavía no tenemos nada. Gracias, que tengas un buen día. Los veranos pasados en Kos generalmente se veían así. Calles repletas de turistas de todo el mundo, cruceros en el puerto y yates atracados en el puerto deportivo. Pero hoy es una imagen diferente. El silencio reina y todos están preocupados por el futuro, como la iglesia, a cargo de los comedores populares. Las solicitudes de comedores populares están aumentando considerablemente. El problema es que en la gran pobreza hay una gran dignidad y los pobres no se atreven a pedir ayuda, así que los estamos buscando. También estamos buscando donaciones porque son escasas. El verdadero desafío para Kos, como el de las otras islas griegas, es salvar los meses de agosto, septiembre y octubre, con la esperanza de limitar el impacto de esta inevitable crisis financiera. Este es el panorama de los más vulnerables de esta semana en el mundo. Son miles de millones las personas que enfrentan esta pandemia en frágiles condiciones y el alivio solo es relativo. Así llegamos al final. Gracias por seguirnos. Recuerden que más información la pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com.